Bueno, entonces, estamos revisando uno de los tres aspectos fundamentales de la implementación de las estrategias, que es la planeación de la administración. Hemos analizado un caso práctico, un caso real, reciente, de un gran corporativo que ha tenido que modificar sus estrategias en función de los cambios que todos conocemos en su contexto, en su entorno. Y cómo estos cambios, como menciona el texto, pues también van acompañados de modificaciones en la estructura de la organización. Y eso es parte de esta función de la planeación de la administración, es decir, acompañando a una estrategia, tenemos que revisar cómo administramos la empresa, cómo administramos el negocio. Y no solamente en cuestiones prácticas, sino también principalmente en la estructura de la organización que nosotros tenemos o que debamos de elegir o que debamos de modificar para llevar a cabo las estrategias, ¿sí? Entonces, eso es lo que hemos estado analizando. Ahorita estamos revisando que dentro de esta planeación de la administración, en cuanto a la estructura organizacional, pues hay tres elementos que son importantes para ejercer dentro de esta planificación de la administración, que es esta parte del diseño organizacional que nos debe ayudar a seleccionar la estructura organizacional, a determinar los sistemas de control estratégico, que son los que me van a dar esos indicadores de desempeño de si realmente con esta estructura estoy avanzando en función de los planes, programas, procedimientos, presupuestos, etcétera, que deben de ejecutarse para lograr los objetivos. Y obviamente el otro elemento que es la cultura organizacional con la que yo cuento. Si mi gente, la empresa como tal, tiene la mentalidad necesaria para enfrentar estos cambios. Como función principal, estos tres factores me van a ayudar a coordinar y motivar a todos los que conforman la organización para alcanzar niveles óptimos de eficiencia, calidad, innovación, capacidad de respuesta al cliente desde todas las áreas funcionales. ¿Ok? Entonces, lo que sigue, después de que ya están formuladas las estrategias, hay que hacer el diseño de la organización, de la estructura organizacional, la siguiente prioridad. Si ya tengo las estrategias, ya sé cuáles son los objetivos, ya sé qué acciones debo de tomar, ahora deja ver si la organización, así como está, tiene los suficientes elementos como para poder llevar a cabo esta implementación. Entonces, lo que sigue es analizar la estructura organizacional. Entonces, para esto, nos recomienda tomar tres caminos principales. Reflexionar primero, ¿cómo es mejor agrupar las tareas en funciones y agrupar funciones en unidades de negocio o divisiones, dependiendo del tamaño de la empresa, insisto, para crear competencias distintivas y adoptar una estrategia determinada? Es decir, ¿necesito agrupar o no necesito agrupar? Si sí necesitaría yo, ¿cómo y cuál es la forma más eficaz eficiente para realizarlo? Dos, ¿cómo asignar autoridad y responsabilidad a esas funciones o divisiones, dependiendo de la empresa? La otra, ¿cómo incrementar el nivel de integración o coordinación entre funciones, entre áreas funcionales o divisiones a medida que la estructura evoluciona y se vuelve más compleja? ¿Sí? Entonces, son decisiones que tiene que tomar el administrador a la hora de implementar las estrategias. Y de ahí, pues lo que vamos a ver así, nada más de rápido, es los diferentes tipos de estructura funcional. ¿Sí? Aquí estamos observando la tradicional, una estructura funcional normal, común y corriente, en un organigrama, que es el medio gráfico para expresar estructuras organizacionales, pues donde vemos un gerente general y las distintas áreas funcionales, ¿no? Y de ahí se van a desprender coordinación, otras áreas de apoyo. Pero principalmente esta es una estructura funcional. Una estructura por producto en la que la empresa
a partir de sus áreas funcionales, enfoca sus recursos y sus actividades hacia distintos tipos de productos y en función de ello es como desarrolla sus actividades y sus programas de trabajo y establece y mide sus logros. Las estructuras por mercado. Además, esta parte de las funciones centrales de soporte es como si pusiéramos otra vez el organigrama funcional del principio y cómo cada uno se enfoca a diferentes mercados, ¿no? El área comercial, el mercado de consumo, lo que es para gobiernos, los corporativos, de acuerdo a sus diferentes mercados que ataca su empresa. Son simplemente formas de organizaciones. Operaciones, estructura geográfica, empresas como Coca-Cola, que tiene sus operaciones en la región, en sus oficinas centrales, no sé en qué país, pero también tiene operaciones, en caso de México, por ejemplo, hay empresas que así se manejan. Tienen sus oficinas centrales en la Ciudad de México, tienen plantas o distribuidoras o ensambladoras en la región centro del país, tienen plantas en la región oriente y así se van organizando su estructura de la organización y cada una de ellas con sus respectivas estructuras independientes, ¿no? Estructuras matriciales, que es como funcionan muchas empresas de construcción o de proyectos, en el cual pues tienen su parte de administradores funcionales, es decir, su estructura organizacional normal, y que cada una de ellas, ingeniería, ventas, marketing, finanzas, investigación y desarrollo y compras, ofrecen sus, por así llamarle, sus servicios para canalizar los diversos proyectos que una empresa, en este caso constructora, pudiera tener. Entonces, administran los proyectos mediante esta estructura funcional. Estructura del equipo de producto, en el cual pues se van generando equipos multidisciplinarios, ¿sí? Para desarrollar diferentes productos, para vender diferentes productos en el mercado, ¿no? Estructura multidivisional, en la cual es, además del staff de oficinas corporativas que tienen la misma estructura funcional genérica, aquí vamos a encontrar que de acuerdo a las características de la división, por ejemplo, una empresa química o petroquímica tiene una división petrolífera, vende o fabrica aditivos, etcétera, y requiere para su operación una estructura funcional estándar. Otra división del corporativo se dedica a la parte farmacéutica y esta tiene una división que se divide por productos, ¿no? Cosméticos, medicamentos, suplementos alimenticios, etc. Y otra que trabaja a lo mejor por proyectos, ¿no? En el cual pues tiene una división de plásticos en las cuales a uno les vende ciertos tipos de envases, a otros les produce partes automotrices y están divididas por proyectos. Entonces, estas son diferentes formas en las que se pueden presentar. Este es el de Coca-Cola, ¿no? Que lo acabamos de leer, oficinas corporativas, región Norteamérica, Sudamérica, Europa, Pacífico, Asia, etc. ¿Sí? Y una global en las que están divisiones y cada división puede tener a su vez diferentes aspectos geográficos que abarcar, en este caso países, y las corporativas. Simplemente estoy mostrando aquí las diferentes formas en que se pueden gestionar la estructura organizacional. Esta es una estructura matricial global en la que se juntan esfuerzos de diferentes unidades estratégicas, que esta puede ser funcional para empresas de automóviles, donde se arman unas partes en una unidad estratégica en un país, otras partes en otras y otras partes en otras, y se integran hacia diferentes grupos de productos. Entonces, estos elementos que les digo, no los vamos a analizar más a fondo porque no tiene caso.
pero son parte de la cartera de decisiones que podemos tomar a la hora de planear la administración. Es decir, qué estructura organizacional es la más conveniente de acuerdo a las estrategias que perseguimos y a las características propias de la organización, y van a estar en función de estas que acabamos de repasar. Los sistemas de control y la cultura. La empresa utiliza el diseño organizacional para combinar la estructura, es decir, estos que acabamos de analizar también pueden ser, como vimos, combinados en caso de ser conveniente. Los sistemas de control y la cultura de tal forma que permiten implementar su modelo de negocio con éxito, ¿sí? Entonces es la mezcla ideal entre la estructura, los sistemas de control y de información y la estructura y la cultura, ¿vale? Entonces, eso es lo que implica la primera parte de la implementación de la estrategia. Todo este análisis a fondo de la estructura organizacional y de las diferentes opciones que podrían llegar a ser útiles para el mejor desarrollo de la implementación de la estrategia. El otro punto que hablábamos dentro de la implementación tiene que ver con los conflictos internos. Primero, identificar quiénes son estos grupos de interés y obviamente implementar acciones para medir el desempeño corporativo. Los grupos de interés de una empresa son individuos o grupos con intereses, demandas o inversiones en ellas, relacionados con lo que hace y con lo bien que se desempeña. Estos grupos de interés incluyen a los accionistas, los acreedores, los empleados, los clientes y las comunidades en las que la empresa hace negocios y además del público en general. Si me ayuda, por favor, a leer esta parte. ¿Quién será? Bueno, Deli. Gracias. Conflictos grupos de interés y desempeño corporativo. Los grupos de interés pueden dividirse en internos y externos. Los grupos de interés internos son accionistas y empleados, incluidos los directores ejecutivos, otros directivos y los miembros del consejo de administración. Bien. La siguiente, por favor, si me ayuda. Carlos Neri, ¿sí estuvo o no? Sí, claro que sí, profe, aquí andamos. Adelante. Dice, conflictos internos. Los grupos de interés externos son todos los demás individuos y grupos que tienen algún interés en la empresa. Por lo general, este grupo se compone de clientes, proveedores, acreedores, incluidos bancos y tenedores de bonos, los gobiernos, sindicatos, comunidades locales y el público en general. Ok, muy bien. Gracias. Entonces, tenemos dos tipos de grupos de interés. Los internos, los que son los que ponen el capital de la empresa, los dueños, los accionistas, y los externos son los que tienen interacción con esta empresa, ¿no? Y que no son parte de la empresa, pero que sí tienen una interacción importante, como los gobiernos por medio de los pagos de impuestos, permisos, licencias, los sindicatos con la relación laboral con sus trabajadores, las comunidades locales, obviamente en su aspecto social, y obviamente el público en general como sus parte del mercado de clientes, ¿no? Las empresas con las que hace negocios, tanto proveedores como aquellos a los que él recibe financiamiento, por eso tiene que ver aquí con bancos y los que compran acciones de la empresa. Esos son parte de los grupos de interés internos. Entonces, parte de las funciones de la implementación está analizar todas estas interacciones que surgen entre ellos, ¿no? Todos los grupos de interés tienen una relación de intercambio con la empresa. Cada uno de ellos ofrece a la organización importantes recursos o contribuciones y a cambio cada uno espera que sus intereses sean satisfechos mediante incentivos. Aquí está reflejado lo que acabamos de leer. Vemos los grupos de interés internos. Acá. Accionistas, empleados, directivos y miembros del consejo que hacen sus aportaciones. En este caso, pues son los que ponen el capital inicial para la empresa,
los empleados, que son los que colaboran directamente, así como los directivos y los miembros de consejo. Por otro lado están los grupos de interés externos, que ya mencionamos, clientes, proveedores, sindicatos y todo, que también hacen contribuciones a la empresa y que a cambio ellos esperan pues, tener un beneficio. Entonces, esos son ahí está la definición de quiénes son los grupos de interés. Por lo tanto, una empresa debe tomar en cuenta estas afirmaciones al momento de formular sus estrategias. O cualquiera de los grupos de interés podría retirarle su apoyo. Si yo pongo en conflicto a mis grupos de interés, puedo hacer que dejen de apoyar, es decir, se retiren, vendan sus acciones, como mencionaba la nota anterior, no del caso de Coca-Cola. No nada más les preocupó la cuestión de las ganancias o la disminución de ganancias. También les preocupó que las acciones de la empresa que están en posición de gente externa, de estos grupos externos de interés, se deshicieran de sus acciones y las malbarataran, lo que le reduce el valor a la empresa. Entonces, es una decisión que tiene muchos enfoques, muchos puntos de vista, por lo cual, pues ellos eligieron el que les salió más barato, ¿no? Pues ok, vamos a invertir de entre 350 y 550 millones de dólares, pues para liquidar con tal de evitar la fuga de acciones, porque nos descapitalizamos, ¿sí? Perdemos valor como empresa y después va a ser más complicado recuperar el nivel. Entonces, esas decisiones fueron bien recibidas por los accionistas que tasaron en mejor valor las acciones de la empresa, lo cual le da sustento financiero para seguir operando. ¿Vale? Entonces, ¿qué tipo de conflictos son los que pueden surgir? Los accionistas, como acabo de mencionar, pueden vender sus acciones. Los que tienen bonos pueden demandar pagos de intereses más altos sobre los nuevos bonos. Es decir, yo te presté dinero, me vas a dar intereses y ahora, pues, ¿sabes qué? No me convienen las estrategias que estás tomando. O te devuelvo tus bonos, me das mi dinero, o te voy a cobrar más intereses por lo que te aporté como a la empresa. Los empleados pueden abandonar sus puestos, los clientes comprar en cualquier otra parte, los proveedores pueden buscar compradores más confiables, los sindicatos pueden implementar disputas laborales que afecten a la empresa, los gobiernos pueden implementar acciones civiles o penales contra la empresa y sus altos directivos, multas o hasta la cárcel. Las comunidades pueden oponerse a los intentos de una empresa por ubicar sus instalaciones en su área. O sea, esto es un caso reciente. Por ahí en el sureste, en un estado, hubo una empresa que quería poner una cervecera o una refresquera, no me acuerdo. Y pues la comunidad simple y sencillamente no se los permitió. Se manifestó, demandó, impuso sus derechos. Y por mucho que hubiera sido positivo implementar fuentes de trabajo, tanto directas como indirectas, pues simplemente no convino a estos grupos externos de interés y pues tan fuerte fue el asunto que no le permitió a esta empresa implementar una planta nueva ahí. Entonces el público, por otro lado, el público general puede formar grupos de presión que demanden acciones contra empresas que perturben la calidad de vida, que es algo que en Tizayuca debería de hacer la ciudadanía, ¿eh? Hay muchas empresas que contaminan gravemente. Hay muchas empresas que explotan al personal, que no cumplen con las leyes ni ecológicas ni laborales. Pero como nadie se manifiesta, pues ahí van a estar, ¿no? Pero son cosas que debemos de considerar. Cualquiera de estas acciones puede tener repercusiones desfavorables, obviamente, sobre una empresa. Una empresa no siempre puede satisfacer las demandas de todos los grupos de interés. Las metas de los diferentes grupos pueden entrar en conflicto. Se trata de identificar a los grupos de interés más importantes y darles la más alta prioridad cuando adopte estrategias que satisfagan sus necesidades. Coca-Cola lo que hizo fue defender más a los accionistas porque estaban yéndose a la baja las acciones de la empresa que a sus empleados.
¿sí? Y eso es lógico, ¿sí? Entonces vean todo lo que implicó este caso, ¿no?, que analizamos. Hasta dónde llegan sus repercusiones. Los accionistas de una empresa son sus propietarios legales y los proveedores del capital de riesgo, que es una fuente importante de los recursos de capital que permiten a una empresa operar su negocio. Como tales, tienen un rol único entre los grupos de interés. Ellos son los más importantes, los accionistas. Y cualquier empresa tendrá que hacer lo necesario para hacer que ellos estén siempre satisfechos con el desempeño. Porque si no, tan sencillo, dame mi dinero o saco mi dinero de la empresa, y eso es un golpe fuerte para cualquier organización. Y entre más pequeña sea, más fuerte es el impacto. El otro aspecto es, como administradores en la implementación, tener estos planes alternativos. Es decir, yo genero mi plan A como el plan estrella, el que si todo va como está esperado, como lo indican los datos, el análisis, pues es el plan estrella, ¿no? Es el que debemos de seguir. Pero también debemos de nosotros tener planes para cuando se superan las expectativas y también para cuando estas no se van a cumplir o no se están cumpliendo, ¿sí? Y entonces, en este caso, estamos planteando que cuando una empresa crece, es decir, el caso en que esta planeación está siendo importante, ¿sí?, y adopta una estructura multidivisional, es decir, como el caso de Coca-Cola, pues obviamente tenemos que ver que este tipo de organizaciones, aunque es más compleja, también es más fácil de manejar en ciertos sentidos, ¿sí?, ya que economiza los costos burocráticos que tienen que ver con operar por medio de una estructura funcional. Por eso veíamos en los esquemas que a la cabeza estaba la dirección y luego una estructura funcional común y corriente, y a partir de ahí se hacían las divisiones de las diferentes características de las estructuras. Y esto me va a permitir manejar de mejor manera las actividades que crean valor en una organización. A medida que las empresas cambian sus estrategias corporativas en el tiempo, deben transformar sus estructuras, debido a que las diferentes estrategias se administran de formas diferentes. En particular, el movimiento de la diversificación no relacionada con, a ver, ya me perdí. El movimiento de la diversificación no relacionada con la integración vertical a la diversificación relacionada incrementa los costos burocráticos asociados con administrar un modelo multinegocios. Cada uno requiere una combinación diferente de estructura y control y cultura para economizar estos costos. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Integración vertical es cuando nosotros vamos hacia nuestros clientes o hacia nuestros proveedores, ¿sí? Esa es una integración vertical. Y ya vimos una integración horizontal, es cuando ampliamos nuestra capacidad adquiriendo empresas competidoras. Entonces, esta diversificación de la estructura organizacional que se pudiera dar en función de esta forma de crecer o de organizar una empresa, pues obviamente me va a permitir tener estas opciones que me permitan identificar un estilo de estructura, control y cultura que me permita reducir los costos. Es decir, yo voy a determinar cómo integrar mi estructura organizacional, pero siempre conservando elementos de estructura, control y cultura que me permita hacerlo de manera más eficiente. Conforme una empresa se mueve de una estrategia, por ejemplo, de localización a una internacional, cuando una empresa pasa de una estandarización global y transnacional, también se requieren cambios en la estructura de la organización, que es, como vimos en los esquemas, que cada vez se vuelve más compleja para poder coordinar todos los detalles necesarios de el manejo de estos recursos en estas empresas. Por lo tanto, se requiere una integración más compleja, es decir, la definición más
particular y clara de las funciones que realiza cada elemento de la estructura organizacional. Hay un sistema de control que me permita, obviamente, medir su desempeño, que faciliten prácticas como compartir recursos y aprovechar competencias por todo el mundo. Cuando las ganancias son sustanciales, es decir, tengo éxito, las empresas suelen adoptar una estructura matricial global, como lo hace Coca-Cola, para compartir las ideas y el conocimiento experto, o para implementar sistemas de control y cultura. Y aquí ya para cerrar esta sesión, rescato un reportaje que hablaba recientemente de 10 medidas que pueden adoptar las empresas para afrontar una pandemia como parte de estas estrategias ante las contingencias, ¿no? En un momento en que la mayoría de los países están luchando contra la pandemia, el papel que desempeñan las empresas en este escenario es fundamental. Como actores clave de la economía, la responsabilidad social de las compañías consiste en llevar a cabo una buena gestión empresarial y principalmente garantizar la seguridad y la organización adecuada de todos sus empleados. En este momento, las empresas están enfrentando diversos riesgos estratégicos y operacionales, como pueden ser el retraso o la interrupción del suministro de materias primas, que eso le pudo haber pasado a varias empresas que dependían de sus proveedores en algún momento dado de la pandemia y pues por haber reducido sus operaciones, pues afectaron a sus clientes, ¿no? Y eso obviamente a otras empresas les afectó en su suministro de materias primas. También como enfrentó Coca-Cola, los cambios en la demanda de los clientes, hablaba de incluso porcentajes en que había reducido las ventas, ¿no? En diferentes regiones. Y eso también son como obviamente ocasionados por la pandemia, como ya lo leímos. Incremento en los costos, tanto de operación, las reducciones logísticas que provocan retrasos en las entregas, igual hubo mercancía que se quedó detenida en el camino porque pues no habían oficinas o porque no había quien liberara licencias, permisos, inspecciones, etcétera, y pues hubo muchos problemas logísticos en ese sentido. Los problemas de protección de la salud y la seguridad de los empleados, la insuficiencia de mano de obra, las dificultades relacionadas con el comercio de importación y exportación, porque por lo mismo cerraron las dependencias y en épocas críticas pues hubo seguramente empresas que dejaron sus pedidos a medio camino. Y obviamente con el retraso correspondiente para los cobros o los pagos, etcétera. Partiendo de un análisis de las primeras principales prácticas empresariales, en materia de planificación de continuidad de negocios y gestión de emergencias, se exponen 10 medidas que podemos nosotros analizar para hacer frente con garantías a esta situación. Esto es independientemente de si se hace a media pandemia o de preferencia, es algo que ustedes deben de contemplar para deben de contemplar de manera consistente como administradores en algún momento. Entonces, es establecer equipos de toma de decisiones de emergencia. Todas las compañías deberían contar con un equipo de respuesta a emergencias, que establezca la estrategia y marque los objetivos del plan de emergencia, garantizando que se toman las decisiones de la manera más rápida y acertada posible. Este grupo también debería evaluar los puntos fuertes y débiles de la compañía
y de sus profesionales para ajustar procesos en momentos de crisis. Este equipo me está diciendo que en el momento en que se presenta la emergencia debe tener información de cuál es el desempeño incluso de cada una de las personas que trabajan, es decir, de los profesionales. Porque si hay un momento de crisis y yo necesito recortar personal, ya debo de saber quién es el candidato para salir. Y eso lo voy a tener siempre y cuando yo implemente estas medidas que me permitan evaluar el desempeño en diferentes puntos de la empresa. El punto número 2 es evaluar los riesgos y establecer los mecanismos de respuesta de emergencia. Muchas empresas multinacionales han establecido planes de contingencia para emergencias, como los que acabamos de analizar, y planes de sostenibilidad empresarial, que suelen aplicarse inmediatamente en caso de una emergencia importante. Si una empresa no tiene un plan de este tipo, debe realizar una evaluación exhaustiva de todos los riesgos de inmediato, analizando el capital humano de la compañía, las subcontrataciones, las cadenas de suministro, los clientes y el sector público y todo lo que tenga que venga del gobierno. De acuerdo con la evaluación de riesgos, es decir, cuando identifiquemos qué es lo que más nos puede afectar, la empresa debe responder a cuestiones relacionadas con el espacio de oficinas, los planes de producción, las compras o adquisiciones, nuestros suministros, la logística, la seguridad del personal, el capital financiero, así como organizar otros aspectos relevantes relacionados con los planes de emergencia y la división del trabajo. Entonces, vamos a dejarle aquí para abrir la siguiente clase con estos 10 puntos, ¿sí? Y no perdernos. Pero esta parte de lo que estamos analizando, de la planeación ante contingencias, lo podemos perfectamente descargar o desahogar analizando estas 10 medidas. Estas medidas no son de reciente creación, es decir, no son medidas que surgieron como reacción a la situación de contingencia, no, sino que simplemente son estas estrategias que han estado ahí disponibles y que pues en estos momentos se han podido destacar en aquellas empresas que desde mucho tiempo pues ya las tenían consideradas, ¿no? O sea, son parte de sus actividades cotidianas, son parte de su planeación global como negocio, implementarlo y están ejerciendo esto que estamos analizando precisamente, que en la implementación de la estrategia vienen la planeación de la administración, que me ayuda a definir la estructura organizacional más adecuada. Y la segunda, observar y tener cuidado de proteger a nuestros grupos de interés. Y la tercera, que pues dentro de esta implementación también tengo que tener planes emergentes ante cambios, ante contingencias, ante cosas que no fueron consideradas en la planeación inicial, ¿sí? Estas ya existían, no son cuestiones innovadoras, pero sí las vamos a analizar para que ustedes también las tengan en su catálogo de estrategias a la hora de administrar, ejercer su profesión administrando. ¿Sale? Bueno. Profe, una duda. Mande. Respecto al TIC, la semana pasada nos estaba explicando lo que íbamos a incluir dentro de nuestro trabajo. Nos había comentado que la última parte, si daba tiempo de profundizarlo, lo íbamos a incluir. ¿Ahorita vamos a incluir algo sobre esta unidad o solo hasta lo que nos había comentado la semana pasada? Hablábamos de esta unidad que tiene que ver con ustedes definir qué estrategias son las que proponen para la empresa o identificar las estrategias que la empresa está llevando a cabo. Y hasta ahí sí nos quedaríamos, porque ya el próximo viernes la parte de evaluación de estrategias es la que no va a entrar. Ah, ok, perfecto. ¿Vale? Gracias. Entonces, por eso ahorita no sé si ya esté en plataforma, si no voy a subir estas diapositivas para que revisen Me parece todo. que sí, ya estaban. Ah, ok. Entonces, de ahí se analizan estos 10 puntos para
las estrategias. Y eso son parte de las que ustedes deben de también considerar. ¿Vale? Ok, perfecto. Gracias. Bueno, pues no sé a qué horas son, no, así que no tengo reloj aquí a la mano. Faltan 2 para el 5. 2 minutos. Ujú. Bueno, pues lo dejamos hasta aquí. Recordamos que la próxima semana vamos a iniciar aquí, tomar la parte de la unidad 5, que también es importante, y si nos da tiempo empezar a observar a que nos platiquen un poquito de qué hicieron en su proyecto para empezar a evaluarlo, ¿sale? Entonces les agradezco mucho su paciencia, su atención. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo fin de semana. Cuídense mucho, síganse cuidando, cuiden en su casa, disciplínense para que salgamos. Ya todos queremos salir de esto. La única forma es disciplinándonos, cuidándonos, ¿sale? Nos vemos pronto. Gracias. Pronto. Igualmente, Gracias. profesor. Gracias, profe. Gracias.